La primera noche fue de silencios raros. Ni grillos, ni búhos, ni el crujido familiar de ramas que devuelven el aliento del pantano Mead. Luego llegó un resplandor verde, mate y sin sombras, como si el cielo hubiese inhalado la luz y la exhalara torcida sobre el bosque. No hubo trueno ni estampido, solo un zumbido barnizado de amoníaco, un timbre que hacía temblar los vasos dentro de la alacena y ponía a los perros a aullar, con la lengua pegada al paladar. Nadie habló de meteoritos a la mañana siguiente en la iglesia. En Wisconsin uno aprende a no nombrar lo que no entiende, a ver si el invierno se lo lleva, pero el resplandor había dibujado un óvalo de ceniza húmeda en la espesa llanura, un claro nuevo donde nunca lo hubo. El objeto no parecía roca, ni hierro, ni algo que se hubiera fundido en la caída. Se veía más bien como una nuez encostrada, del tamaño de una camioneta, con placas curvas que se solapaban como las escamas viejas de un pez que aún no ha aceptado que está muerto. El calor no venía de la superficie, sino del suelo bajo la cosa, como si el bosque hubiese sido freído desde abajo y la humedad subterránea estuviera cociéndose en una sopa de olores dulzones y químicos. Entre dos placas había una brecha. El borde no estaba roto, estaba molido, como disuelto por dentro, y del hueco manaba una baba plomiza que no se mezclaba con el barro, sino que lo barnizaba, dejándolo brillante y duro al secarse. Dentro no había máquina ni piedra. Había estructura, sí, pero orgánica. Un panal de celdas oblongas, alineadas como vainas de semillas con una sola membrana entre cada cavidad, tensada y vibrante como piel de tambor. En algunas celdas algo se movía al ritmo del zumbido, encogiéndose cuando el zumbido subía de tono y estirándose cuando bajaba, como si obedecieran a una respiración ajena. En otras, la membrana se había resquebrajado y asomaban filamentos transparentes que buscaban tierra, raíces, agua, cualquier cosa viva que les respondiera. No parecían seres completos, más bien instrucciones húmedas buscando un cuerpo donde copiarse, una receta impaciente por usar cualquier huésped que ofreciera órganos, sangre, oculares, tendones, para practicar anatomías nuevas. La primera lluvia de la semana convirtió el claro en un lago que desbordó hacia los cauces cortos del bosque, llevando consigo hilos de esa baba con olor a orina fuerte que quemaba los ojos. Donde tocaba troncos, dejaba una costra negra que al día siguiente se podía pelar como barniz. Los mapaches aparecieron con el morro pelado, como si les hubieran afeitado el hocico desde adentro, y las ranas cantaron con dos timbres a la vez, uno acuoso y otro metálico, gorgojeante, superpuestos como si sus gargantas alojaran una segunda laringe tensada. En los charcos, las larvas de mosquito se quedaron rígidas en posición de nado, y luego se doblaron desde el centro, partiéndose en dos hilachas que siguieron moviéndose como si cada mitad recordara a su manera cómo era estar viva. Nadie vio el primer contacto, pero el rastro contaba la historia mejor que cualquier ojo. Huellas cruzadas por líneas finas, como arañazos de alambre, y salpicaduras de icor naranja que no se absorbían en la hojarasca, sino que perleaban y rodaban cuesta abajo hasta incrustarse en los nudos de las raíces. Un halcón cayó sin aviso sobre el claro nuevo y se quedó allí, alas extendidas, respirando demasiado rápido por las costillas, mientras sus pupilas se aplanaban como si el ojo quisiera ser lente de otro animal que miraba desde atrás. Más adentro, un zorro dejó trozos de piel en el matorral, pero no por pelea. La piel parecía despegarse sola en tiras,
dejando una dermis gris con brillo de pez y un temblor bajo la superficie, como si dentro de la carne algo contara sus propios latidos. No fue veneno ni depredación lo que mató a la cierva. Fue la prueba, la primera copia mal hecha de una anatomía ajena que no conocía límites entre huésped y huésped. Los filamentos que salieron de la cosa buscaban tejido irrigado, un mapa de vasos y nervios que les permitiera dibujar otra criatura usando la cierva como molde. Encontraron sangre, sí, y encontraron el lugar perfecto en el cuello donde el pulso es fuerte y la piel es fina. Allí anclaron una especie de sonda que parecía lengua, pero funcionaba como broca viva, deshilachando tendón y abriendo paso con un ácido suave que olía a amoníaco, y comenzaron a plantar cápsulas minúsculas, cada una con una orden diferente. El bosque, a esa hora, era un circuito único. El zumbido dentro del claro marcaba un compás, y los cuerpos infectados respondían con contracciones pequeñas, sincronizadas, como si la música invisible afinara músculos que no eran suyos. Lo que cayó del cielo no trajo un monstruo completo. Trajo un protocolo de ensamblaje que necesitaba materiales locales, y cada especie aportó lo que tenía. Del pez, la placa ocular plana; del insecto, la articulación en segmentos; del ciervo, la armonía del paso y la potencia del cuello. La cierva murió cuando la copia se atascó, cuando el cuello no pudo ser a la vez canal y andamio, y el corazón, obligado a bombear para dos ritmos, se rindió. Aún así, la receta siguió trabajando en lo que quedaba, reanimando nervios por minutos, forzando espasmos que hicieron creer a cualquiera que mirara desde lejos que la muerte todavía no había decidido. Cuando el resplandor se apagó del todo, el claro quedó con un olor a sótano enfermo y a marea vieja que se pegaba a la garganta, y el zumbido bajó a un murmullo que solo oían los dientes, como un rechinar que venía del suelo. En la orilla del sendero, la cierva quedó de costado bajo un roble rojo, con la boca espumosa y los ojos patinados en leche, pateando sin ritmo porque lo que pateaba ya no era del todo suyo. Del costado abierto rezumaba aquel ícor naranja que se rehusaba a mezclarse con la sangre. Fue entonces, justo antes de que 4 caminantes salieran de la iglesia hacia el bosque, que la vaina terminó de abrir su última celda y los filamentos se escondieron de nuevo bajo tierra, como si esperaran visita. ¡Lárgate! ¡Déjame solo! ¡Malditos monstruos! Alguien dígale al ejército que lance una bomba sobre mi casa. Lo leíste bien. Quiero que hagan volar esta casa y a todos los que están en ella hasta reducirlos a la nada. La policía intentó ayudar. Ahora están todos muertos. Yo me he atrincherado en el armario del dormitorio. No quiero morir, pero no creo que tenga muchas opciones. Vivo en el condado de Marathon, Wisconsin. La cosa afuera... No. Tengo que empezar desde el principio. Si no lo hago, no creerás nada de lo que te voy a contar y pensarás que es una broma o que estoy loco. Escucha, necesitas entender tanto la verdad como la seriedad de lo que estoy a punto de contarte. Mi tiempo restante en esta tierra ahora se mide en los golpes que la puerta del armario pueda aguantar antes de que estalle en pedazos. Tienes un par de días como mucho antes de que esto se extienda fuera del Wisconsin rural,
y llegue a centros urbanos importantes. Cuánto tiempo tengas después de eso depende de qué tan cerca estés de Wisconsin. Todo empezó con la caída de algo similar a una roca que llegó del cielo. Los de la NASA dijeron que solo era un meteorito como cualquier otro, algo como el que cayó en Rusia, solo que mucho más pequeño. No tardaron en acordonar la zona y prohibir el paso a la gente hacia el interior del bosque. Luego de un par de días, cercaron la zona a casi 1 kilómetro a la redonda y no se supo más. En las noticias hablaron sobre el tema un par de días y todo pasó tan rápido como cualquier incidente, y el tema quedó en el olvido tan rápido que hasta yo lo había olvidado. Pero hoy, aquel suceso desempeñó un papel importante y a la vez aterrador, y es la razón por la que estoy escribiendo esto en este sitio web, pidiendo a quien quiera que lea esto, pidan al ejército que lance una bomba nuclear si es necesario en mi casa. Verás, todo empezó con el ciervo muerto. Jeremy lo vio. Habíamos estado en nuestra caminata después de la iglesia, disfrutando de los cálidos naranjas y marrones del comienzo del otoño en la reserva de vida silvestre Mead. Los 4 solíamos comentar lo afortunados que éramos de tener un bosque tan profundo y espeso justo en nuestro patio trasero. Si hubiéramos sabido que esa sería la última vez que deambularíamos por los robles rojos y los tilos, me hubiese esforzado más por detenerme y oler el aire fresco, por tomarme el tiempo para pausar y disfrutar el contraste entre el calor del sol en mi rostro y la brisa fría de invierno que todavía despertaba en la sombra. Sarah y Harriet compartían susurros silenciosos sobre la esposa del pastor y las implicaciones matrimoniales del escote de su nuevo vestido. Mi hermano y yo caminábamos un poco adelantados, sin decir mucho, pero señalando de vez en cuando buenos lugares potenciales para la próxima temporada de caza de venados. Fue entonces cuando vio a la cierva pateando y bramando a unas 30 yardas del sendero. Pudimos oírla antes de verla cuando nos acercamos. Los venados, ya sean ciervas o venados, hacen uno de los peores ruidos que puedes imaginar cuando se quedan atrapados o no tienen la sensatez de recostarse y morir cuando una flecha o una bala les da en una arteria. Por eso Jeremy y yo solíamos decir que las 2 herramientas más importantes contra la crueldad hacia los animales eran un tiro certero. La única desventaja de vivir cerca de Mad era despertarse en la noche, porque una de las criaturas heridas gemidoras encontraba su camino hasta el patio de tu casa. Una víctima medio muerta por cazadores turísticos de la ciudad con sobrepeso. Malos tiradores que le rozan el cuello a una cría y luego se beben una cerveza mientras la pobre bestia se arrastra por la maleza a morir sola y con agonía. Entiendo por qué los liberales de ciudad odian la caza. Yo también la odiaría si aprendiera todo sobre ella de algún banquero enfermo asesino por el placer, que solo aprieta el gatillo porque le hace palpitar la sangre de maneras que su esposa ya no puede. Pero sí, no es por eso que estoy acá. También es completamente estúpido perder tiempo intentando que respetes un bosque, que quiero hacerlo volar por aires hasta hacerlo desaparecer. Ahora, hay más de una cosa que la gente podría decir sobre las damas con las que Jeremy y yo nos casamos y por las que no podríamos enojarnos demasiado. Sí, mi cuñada Harriet era una chismosa incorregible, y mi Sarah había perfeccionado el arte de preguntar una vez de más cuando quería picarme. Sin embargo,
Las dos eran chicas de Wisconsin hasta la médula. Por eso, cuando llegamos a la cosa que se retorcía con ojos en blanco y la boca llena de espuma, fue Harriet la que habló primero. Quédense atrás. Está rabiosa. Mírenle las patas. Debe haberse caído de un precipicio. Ninguno de nosotros discrepó. Los gemidos y aullidos de la orgullosa bestia tenían un tinte rasposo que cualquiera que haya crecido cerca de animales reconocería. Los marrones y blancos de su pelaje estaban enmarañados de tierra en algunos parches, delgados y casi sin piel en otros. Sus respiraciones eran rápidas y superficiales, desde las costillas, y las articulaciones sobrantes por encima de sus pezuñas delanteras ponían a la desgraciada cosa en una pose nueva y antinatural con cada patada o espasmo. Santa madre de... Tenemos que acabar con su sufrimiento. Sara se había agachado junto a ella, lo suficientemente cerca para inspeccionar correctamente. ¿Tienes tu arma, Jeremy? Preguntó. Mi hermano negó con la cabeza. No, la dejé en casa. No es la temporada. Lo mismo que Kyle, seguro. Apuesto a que piensas que conseguir un portaarmas para la camioneta no parece ahora tan estúpida la idea, ¿eh? Le sonreía Sara. Ella no se dio vuelta, pero la conocía lo bastante como para escuchar su sonrisa y el giro de sus ojos. Kyle, dame tu abrigo, dijo, pasando un brazo por su espalda y chasqueando los dedos en mi dirección. ¿Por qué?, dije, desabrochando la gruesa chaqueta impermeable y acercándome a ellos. Porque no quiero que me muerda, imbécil. Jeremy Fisher, a veces juro que tu mamá te dio todo el cerebro para fastidiarme. El resto de nosotros se rió mientras Sara envolvía el grueso material alrededor de sus brazos, poniéndose el abrigo al revés y usando la tela sobrante, dada la diferencia notable de tamaño entre nosotros, para cubrirse las manos. Ahora pongan atención. Sé que pueden vernos riéndonos en esta situación como insensibles. Sé que si no eres del campo, si creciste seguro en calles y casas de acero y hormigón, la idea de poner manos sobre una de las creaciones de Dios para acabar con su sufrimiento te produce un nudo en la garganta y sal en los ojos. Las cosas son diferentes por acá. Jeremy y yo teníamos 7 años cuando papá nos hizo romper el cuello a un venado que mi hermano había atrapado. Sara despellejaba y picaba cada ciervo y conejo que yo traía a casa. Además, todos una vez vimos a Harriet casi decapitar a un mapache con una pala cuando entró para llevarse parte de su banquete de acción de gracias, 1 año. Así que sí, no éramos lo que llamarías perturbados por el crujido orgánico y duro que cortó el murmullo de fondo de ramas crujientes y la vida oculta del bosque. Nos tomamos el tiempo para permanecer un momento en silencio. Por respeto, no fue algo consciente. Tampoco. Es simplemente lo que hacías. Sara se quedó de pie, con la cabeza inclinada, sin sacar las manos del abrigo que había tenido envuelto alrededor del cuello de la bestia cuando lo rompió. Lo hiciste bien, Sara. Puse una mano en su hombro, dándole un breve apretón. Sentí que su tensión cedía un poco, sus hombros se relajaban y su respiración se recomponía lo suficiente como para que hablara. Lo sé, pero maldita sea que eso no lo hace más fácil. No es como quería pasar mi tarde de domingo. Suspiró, sacando su brazo derecho del abrigo. Todavía me sorprende que, de todos nosotros, fuera Jeremy quien gritó. Él no suele ponerse nervioso con la vista de la sangre. Sara se quedó mirando su propia mano derecha, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Su muñeca, pulgar y palma estaban cubiertos de un rojo brillante y resbaladizo. La humedad roja fluía libremente desde una profunda raja que corría por la palma desde el dedo índice hasta el meñique. ¡Sara! Vi cómo el color se le escapaba y supe lo que venía.
me lancé hacia adelante justo a tiempo para sostenerla antes de que cayera. Puedes imaginarte cómo transcurrió la tarde. Yo cargando a Sara de vuelta a la camioneta, puntos y vacunas en urgencias, una factura considerable que casi me enfurece con ella en vez de con las circunstancias. Tiré el abrigo. Una lástima, también. Era un buen abrigo. Lo inspeccioné antes de tirarlo, claro. El interior de la manga izquierda estaba manchado de un rojo oscuro. El doctor dijo que algún trozo afilado de hueso debía haber atravesado la tela cuando Sara le rompió el cuello. Me creí esa explicación en ese momento. ¿Por qué no habría de creerla? Aún así, incluso entonces me pareció extraño que no pudiera encontrar ningún desgarro notable o rotura en el abrigo. Las costuras se veían un poco deformadas alrededor de la axila, pero eso fue todo. Decidí ignorarlo. Gran error, como seguro puedes adivinar. Sara recobró la conciencia cuando llegamos al hospital. El médico no estaba demasiado preocupado. Atribuyó su desmayo al shock. No había rabia, que era la principal preocupación. Al menos, eso fue en ese momento. Durante las siguientes semanas, también pensé que el pequeño incidente pasaría a ser nada más que una anécdota, para recordar cuando los cuatro estuviéramos canosos y sentados en mecedoras del porche. Lo único que cambió en esas semanas intermedias fue que Sara insistió en evitar nuestras caminatas dominicales. Siendo un esposo comprensivo, decidí también renunciar a nuestras salidas semanales al bosque. Harriet y Jeremy entendieron. Una o dos veces se unieron a nosotros para la nueva tradición de pancakes y tocino después de la iglesia que habíamos empezado. Como yo, asumieron que el incidente había sacudido a Sara más de lo que dejaba ver, y que en unos meses estaría lista para disfrutar de la naturaleza otra vez. La veía devorar montones de tocino, jarabe y uno o dos pancakes, con el corazón lleno de nada más que amor y simpatía por mi mujer y la nueva fragilidad que falsamente creía que la había marcado. Todo eso cambió la noche que se presentó. Harriet y Jeremy estaban en nuestra casa esa noche. Los Brewers habían perdido feo contra los Dodgers, así que Jeremy y yo ya llevábamos varias cervezas de más de lo habitual. Para los que no saben leer entre líneas, estábamos borrachos como una cuba. Quiero dejar eso en claro. Es importante para mí que no me recuerden como el tipo que haría esto sobrio. Harriet lo vio. Sara no se había estado sintiendo muy bien. Se había levantado de doblar ropa en el sótano esa tarde, pálida y quejándose de una migraña, y había pasado el día en la cama. Eso significó que Harriet se encargó de la cocina. Por favor, no pienses que esto tiene que ver con ningún tipo de machismo por parte mía y de mi hermano. Harriet nunca perdía una oportunidad de lucir su habilidad con una olla y unas salchichas Bratwurst. Estábamos ahogando nuestras esperanzas por la temporada cuando oímos los platos estrellarse. El chillido por sí solo habría sido bastante fuerte. Harriet estaba de pie junto al fregadero, porcelana rota a sus pies, su cara usualmente sonrosada del color del papel bíblico. Señalaba con una mano temblorosa algo que estaba de pie en el patio, a pocos pasos del porche. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir lo que podía con la luz desechable que venía de la ventana de la cocina. Después de unos segundos empujando mi enfoque a través de la niebla etílica de la cerveza, me di cuenta de que lo reconocía. Era un ciervo. No un ciervo cualquiera. El ciervo. El mismo que habíamos dejado muerto en un matorral casi 2 meses atrás. Eso, por sí solo,
no fue la razón por la que Harriet gritó. Pude darme cuenta de por qué la visión de la bestia le quitó el color de las mejillas mucho antes de que yo reuniera la fortaleza mental para vincular los acontecimientos que se desplegaban con mis recuerdos empapados en alcohol. Harriet estaba gritando y retrocediendo desde la cocina, porque la última vez que habíamos visto a ese ciervo había estado muerto. Seguía estándolo. Se quedó allí, mirándonos desde el jardín. Su cabeza se balanceaba y colgaba sobre su cuello todavía roto, ojos vidriosos mirándonos boca abajo, pupilas horizontales apagadas y manchadas de leche. Jeremy y yo ya íbamos hacia la puerta, pala y atizador en mano, cuando empezó a aullar. Si no estuviéramos tan borrachos, creo que nos habríamos vuelto directamente a la casa. El ruido era inhumano. Los balidos de una cierva sufriendo revuelven el estómago la primera vez que los oyes. Esto fue mucho, mucho peor. Así que éramos hombres y estábamos borrachos. Hicimos lo que hacen los hombres ebrios en situaciones como esa. Golpeamos a la maldita cosa hasta que dejó de moverse. Debo haber descargado la pala sobre ella 7 docenas de veces, al menos. La masa harapienta de pelaje raído y ligamentos expuestos seguía convulsionando y soltando ese gemido retorcido, sin importar cuánto icor naranja brillante salpicara mi cara y mis vaqueros. Finalmente, después de lo que se sintió como horas de golpes ininterrumpidos de metal contra carne, lo que quedaba de la cosa espumosa y aleteante, siseó con un gemido aterrador y luego se quedó en completo silencio. Lo que siguió a aquel acontecimiento y que hizo que diéramos un salto hacia atrás fue que de aquel amasijo deforme salieran una especie de gusanos largos negros similares tentáculos que desaparecieron enseguida en la cloaca de la calle. Todos se arrastraron en fila como en una peregrinación, produciendo unos sonidos similares a las que hacen las cucarachas. Ahora bien, nunca debes conducir borracho. Lo sé, estábamos demasiado afectados por lo que diablos acababa de pasar. Sin embargo, tiramos esa cosa en la parte trasera de la camioneta de Jeremy, sin decir una palabra a Harriet. Al sheriff no le hizo mucha gracia que nosotros, los hermanos Fisher, llegáramos oliendo a alcohol, como si fuera 2003 otra vez. Pero se puso pálido cuando vio el cadáver abultado que cargábamos por las pezuñas entre nosotros. Esta no es una de esas historias donde la policía es tonta. El sheriff Harworth había ido a la escuela con nuestro padre. Sabían que no éramos gente para inventar algo así. Para abreviar, lo encerró en la morgue y dijo que nos llamaría una vez que el veterinario local le echara un vistazo porque, en sus palabras, ningún maldito ciervo debería malditamente parecer malditamente así. El sheriff sabía muy bien que ese ciervo, por mucho que fuese postrero, no debería supurar pus naranja fluorescente. Sabía que un animal obviamente muerto hacía semanas no debería seguir convulsionando, especialmente sin cabeza. Sabía que los gusanos no eran lo suficientemente grandes como para explicar los bultos retorciéndose bajo el vientre de la piel. Por encima de todo, sabía que, de entre los miles de ciervos que había pelado en sus cerca de 65 años, ninguno había mostrado escamas negras al despegar el pelaje. Después de aquello, Jeremy y yo subimos a la camioneta y emprendimos el viaje de vuelta a casa. Harriet no estaba cuando regresamos. Sarah estaba sentada en el sofá, un poco menos pálida que antes.
le dijo a Jeremy que Harriet había llamado a un taxi y se había ido a su casa. No era para sorprenderse. Nos habíamos ido un par de horas y quizá pensó que lo más acertado era esperarlo en casa. Jeremy se despidió y se fue. Sarah y yo comimos algo y luego ambos nos quedamos dormidos. Si hubiera sabido que esa noche era el precipicio del marcado declive que pronto tomaría mi mundo, no creo que hubiera dormido. La llamada del sheriff explicando del ciervo que se negaba a morir nunca llegó. Los siguientes meses se definieron, para nuestro pueblo, tanto como para mí, por la búsqueda de Harriet. No estaba en su casa cuando Jeremy volvió. La compañía de taxis recordaba haber recibido la llamada de Sarah en nombre de Harriet, pero el conductor había esperado fuera de la casa 20 minutos y, tras no recibir respuesta del teléfono de Harriet, asumió que era una broma. El sheriff, Jeremy y yo, y el resto del pueblo, peinamos el bosque. Nunca encontramos algún rastro. Sarah había visto a Harriet irse en un taxi, pero no existía ninguna placa que coincidiera con la que ella dio. Cada vía de investigación regresó vacía, y a medida que pasaban las semanas, Jeremy se hundía cada vez más en una depresión inútil. La ironía de que el cuerpo de Harriet estuviera ahí mismo en la casa durante todos esos largos meses no se me escapa, incluso ahora que quizá estoy a segundos de la misma suerte. Aún así, durante mucho tiempo, creímos que había un asesino depravado suelto. La preocupación paranoica de que el próximo Dahmer o Wayne Gacy estuviera entre nosotros es lo que me llevó a poner cerrojos extra en la puerta y barrotes en las ventanas. Pensé que ayudaría a Sarah a dormir un poco más tranquila. Siendo el esposo atento que soy, supuse que su nueva insomnio se debía a una perturbación mental. No puedo expresar cuánto desearía que ese fuera el caso. El comportamiento de Sarah se volvió cada vez más errático con cada semana que pasaba. Supuse que era el duelo por la desaparición de su mejor amiga y cuñada. Empezó con cosas pequeñas. Primero insistiendo en que yo no bajara al sótano cuando ella hacía la colada. Incluso llegó al extremo de poner cerraduras. Me dijo que necesitaba espacio, un lugar donde pudiera garantizar no sentir otra pareja de ojos sobre ella. Obviamente, me pareció extraño, pero también me sonó exactamente al tipo de petición incomprensible, pero válida, que alguien con un trauma intenso haría. Respeté su petición hasta la noche anterior. Las otras señales fueron cosas que no creo que ella supiera que notaba. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba mirando por la ventana de la cocina, manos sumergidas en un fregadero de agua hirviendo, aunque no hubiera platos que lavar. Pasaba cada vez más tiempo en el sótano. Cuando llegó al punto en que, después de unos meses, tuve que preguntarle qué hacía, se puso agresiva y me arrojó todos los insultos del mundo. Solo me había tratado con tanta ira una vez antes. Cuando le fui infiel, teníamos 17 años en ese entonces. Hicimos el amor cada vez menos. Eventualmente, dejó también de ir a la iglesia. Conforme pasaban los meses, llegué al punto de insistir en que fuera a ver a un consejero, o a un psiquiatra, o a alguien. Habíamos hablado de tener hijos antes de que se llevaran a Harriet. No podía sacar a Kyle y Sarah Jr. a solas, le dije, intentando fingir una sonrisa. Esa conversación fue cuando noté por primera vez que los cambios en Sarah no eran solo emocionales. Había tomado la costumbre de rascarse las sienes. Había una erupción, claro, pero ahora que estaba tan cerca de ella y ya no estaba en el sótano, noté algo extraño. Pequeñas escamas plateadas caían entre sus dedos mientras se rascaba. Crecí pescando en lagos,
Conocía las escamas de los peces cuando las veía. Sus ojos también eran distintos, desviados. No podía concentrarse en mí mientras hablábamos. Su mirada se iba, y a veces juraría que los ojos apuntaban en direcciones diferentes. Sus rasgos estaban hinchados y manchados. Llevaban así un tiempo. Lo atribuía al llanto, pero de cerca, esa explicación no bastaba. Sus labios parecían demasiado sueltos cuando hablaba, sus mejillas moviéndose y deslizándose por su mandíbula como arpillera mojada sobre un saco lleno de ratas hambrientas. Sara insistía en que se sentía bien, que yo imaginaba cosas. Dije que todo esto era una mierda. Debería haber llamado al médico o a la policía entonces, pero no lo hice. Llamé a Jeremy. Mi hermano menor vino en un abrir y cerrar de ojos. Ya había perdido a la mujer más importante de su vida. Desde luego, no iba a permitir que su hermano perdiera a la más importante de la suya. Cuando le dije a Sara que Jeremy venía, al principio trató de distraerme, iniciando relaciones por primera vez en meses. Puede parecer cruel, pero si hubieras olido el hedor que salía de su boca, habrías pensado que mi reacción fue mesurada. Era inimaginablemente fétido, como carne en descomposición dejada a cocer en asfalto al mediodía. Para cuando Jeremy derribó la puerta, nos encontró enfrascados en una pelea a gritos. Eso en sí era una visión poco familiar para él. Sara y yo no éramos ese tipo de pareja. Soy de hablar suave, ella demasiado indulgente con mis defectos. Lo que le preocupó más, sin embargo, fue el estado de la cosa que gritaba que era Sara, que estaba arrojando el peor tipo de insultos hacia él desde la puerta abierta del sótano. ¡Que te jodan, Jeremy Fisher!, escupió ella, con los ojos ahora totalmente fijos en extremos opuestos de la habitación. Apuesto a que esa perra de Harriet ha huido para encontrar a un hombre con una polla más grande. Ustedes, los chicos Fisher, son iguales. Todos con la polla floja. Y así sucesivamente. No quiero escribir más, aunque la puerta del armario está empezando a astillarse, aunque he visto lo que Sara hizo y en lo que se ha convertido, no puedo traicionar su recuerdo de esa manera. Esa no era ella hablando. No podía ser. Mi Sara nunca... Ella no tenía ese tipo de veneno dentro. Lo sé. No puedo culpar a Jeremy por perder el control. Antes de que pudiera detenerlo, se había lanzado hacia adelante. Su puño se conectó con el costado de la cabeza de Sara. Dientes se esparcieron por el suelo. Muchos más dientes de los que unas encías adultas sanas deberían soltar después de lo que fue, a crédito de Jeremy, un golpe contenido. El derechazo había empujado a Sara 1 o 2 pasos dentro del sótano, ocultándola de mi vista detrás de Jeremy. Luego escuché a mi hermano gritar. No era el tipo de grito de enojo que habría esperado, ni el horror arrepentido de un hombre cuyo temperamento perdido había causado una catástrofe. Un grito indefenso, el grito de alguien cuya cordura se había doblado y quebrado en un solo movimiento fluido. Yo estaba demasiado lejos de la puerta del sótano para llegar a tiempo. Jeremy fue arrastrado hacia la oscuridad, una especie de tentáculo negro y delgado, como un rastrillo que solo tenía un lejano, parecido con la de mi Sara. Agarró su camisa con tanta fuerza que manchas escarlatas se formaron en la tela por la piel rota debajo. Solo alcancé a ver un destello de lo que lo había hecho gritar de esa forma. Antes de que la puerta se cerrara de golpe y los cerrojos detrás de la gruesa madera encajaran en su lugar, y había visto un destello del rostro de Sara. No se había acomodado de nuevo tras el golpe de Jeremy. La piel colgaba suelta, la oreja sobre su nariz, los ojos aplastados en su sien derecha, nariz y boca dobladas,
y rotas alrededor de la mejilla y donde antes estaba su otra oreja. La piel se había rasgado en la frente. Del cuerpo emergerían unos negros y largos tentáculos negros que se retorcían como lombrices, y a través del agujero de las llaves de la puerta, un ojo se fijó en el mío. No uno de los ojos de Sara, que ahora yacían inútiles y aplastados, sino un naranja oscuro, salvo por una sola pupila negra azabache. No perdí tiempo. Amaba a Sara, pero Jeremy era mi hermano. Cualquier preocupación o confusión sobre lo que le estaba pasando a ella ocupaba un segundo lugar frente a sacar a Jeremy de ese sótano. Así que hice lo que cualquier hermano mayor haría por su hermano. Tomé mi arma. El sótano estaba en silencio cuando el eco de los disparos se apagó. Con el ejército de cerrojos al otro lado de la puerta, tomó varios intentos abrirlos todos y lograr que la gruesa madera se abriera. Mis nudillos estaban tensos alrededor del gatillo del Winchester mientras descendía en la oscuridad. Lo primero que me golpeó fue el olor. Dios, ¿cómo no lo había notado sentado en la sala? Era un olor acre, a amoníaco, un olor tan fuerte que dejaba las fosas nasales quemadas y los pulmones ardiendo. Salté los últimos escalones, y si hubiera aterrizado solo unos pocos pies más a la derecha cuando resbalé, casi me habría roto el cuello. El suelo estaba cubierto de una sustancia espesa y alquitranada. Supe de inmediato que esa era la fuente del olor. Con mi mano libre, me subí la camiseta sobre la nariz mientras me ponía de pie. No tuve que mirar mucho para ver de dónde venía la voz de Jeremy. La luz de la puerta abierta en lo alto de la escalera proyectaba un delgado haz de iluminación sobre la pared trasera del sótano. Suficiente sombra para ver dos cuerpos enroscados en lo que solo podría mirar en las películas de ciencia ficción. Había una horrenda cosa similar a un pulpo amorfo, gelatinoso, o si se lo podía llamar así, de color negro y largos tentáculos, que se retorcían como larvas. La cosa estaba pegada a la pared. Era una abominación que claramente no podría pertenecer a este mundo. No tenía ojos ni boca, o al menos no podía reconocerlos. Y a medida que pasaban los segundos, la cosa parecía que crecía más y más, gracias a las ofrendas que eran los cuerpos de mi cuñada ya consumida y mi hermano que se movía con un dolor inimaginable. ¡Oh, Dios mío, Jeremy! Tuve que apoyarme con la culata de mi rifle para mantenerme firme mientras me abría paso por la habitación. La sustancia endurecida y los tentáculos no cedían ni se rompían, por más que tirara o golpeara. ¡Mierda, Jeremy, no se suelta! Jeremy tosía y escupía. Incluso en la penumbra, podía notar que no estaba bien. No había pasado mucho tiempo allí abajo, pero su piel ya tenía un tono enfermizo de amarillo violáceo. Cada poro filtraba sudor, y una herida abierta bajo su pezón izquierdo supuraba pus blanquecino verdoso. Lo peor, sin embargo, era su estómago. Se retorcía, se agitaba, palpitaba de una manera que simplemente no era natural. No sé mucho de anatomía, pero sé que la gente no tiene músculos ni órganos que puedan sobresalir en los lugares en los que lo hacía el vientre de Jeremy. Recuerdo cuando mamá estaba embarazada de él, cuando sus pequeños pies y brazos empujaban y golpeaban contra su vientre. Está ansioso por conocer el mundo, me decía mamá. No quería saber qué clase de cosa ansiosa llevaba Jeremy dentro, especialmente porque podía ver el estado del segundo cuerpo, y no tenía que esforzarme mucho para saber quién era y cómo había muerto. Era Harriet, al menos lo había sido. Incluso a través de la descomposición, reconocí su cabello castaño rojizo, sus pómulos estrechos. También reconocí el enorme agujero donde antes había estado su estómago.
Reconocí las cientos de marcas de arañazos alrededor de la herida abierta y podía ver claramente en mi mente que cualquier horror indescriptible que las había dejado pronto haría lo mismo con mi hermano, a menos que actuara rápido. Pero no fue así. No pude actuar lo suficientemente rápido. En cierto modo me alegra no tener mucho tiempo de vida, porque si por algún milagro hubiera llegado a la vejez, ese grito nunca habría abandonado mis pesadillas. Jeremy empezó a agitarse y sacudirse violentamente. «Jeremy, ¿qué pasa, hermano? Jeremy, por favor», balbuceé sin parar, mientras seguía intentando liberarlo de la asquerosa cera que lo mantenía pegado a la pared. Fue entonces cuando cometí el estúpido error de soltar mi arma. Él dejó escapar un último aullido desgarrador y luego todas las peores cosas de mi vida sucedieron al mismo tiempo. Jeremy explotó. No tengo otra palabra para describirlo. La fuerza me tiró de espaldas. El retorcimiento antinatural de su vientre alcanzó un clímax y la piel se desgarró. Una masa de órganos triturados y criaturas retorciéndose, como gusanos con garras y largos tentáculos negros, me golpearon desde lo que había sido mi hermano. Trataba de no vomitar, quitándome desesperadamente las larvas temblorosas de encima, cuando miré hacia el techo, directo a un par de ojos planos, color ámbar. Sara temblaba, sacudiéndose los últimos vestigios de su antigua piel, mientras su nuevo cuerpo escamoso emergía. No alcancé a distinguir demasiados detalles antes de que mi visión quedara oscurecida. En el techo sombrío tuve apenas tiempo suficiente para notar lo alta que se había vuelto, lo desproporcionada. Tuve unos segundos para vislumbrar su piel gris, viscosa, escamosa, que aún se retorcía y contorsionaba mientras Sara finalmente abrazaba las etapas finales de su transformación. Todo se volvió negro. Grité, forcejeando para quitarme de encima la piel descartada de mi esposa. Todavía olía a ella, aunque por primera vez el aroma de ese perfume de lavanda me revolvía el estómago. No pude deshacerme lo suficientemente rápido de la masa de cuero humano. La criatura esquelética y anfibia cayó del techo. Aterrizando sobre mí, Sara me sujetó las muñecas contra el suelo. No pude hacer nada más que gritar en protesta, mientras las mandíbulas, que ahora ocupaban el lugar de sus hermosos labios, se desplegaban. Una larga apéndice púrpura oscuro se desenroscó desde las profundidades de su nuevo rostro. No pude hacer nada cuando lo hundió por mi garganta. Tosí y me atraganté con la sensación de que se deslizaba por mi esófago, pasando por mi estómago y entrando en mis intestinos. Mi rostro estaba empapado de lágrimas. Luchaba por respirar, ahogándome, incapaz de resistirme mientras ella, emitía un repulsivo ruido de arcadas. Con cada espasmo ondulante, un bulto emergía de su garganta, viajando por el tubo púrpura. Pude sentir cada uno de ellos forzado a través de mi cuerpo por el apéndice de Sara. Un dolor blanco y ardiente estalló en mis entrañas. Mis intestinos se revolvían con la profunda sensación de arañazos y quemazón, mientras lo que fuera que estaba colocando dentro de mí se aferraba al revestimiento de mi tracto gastrointestinal inferior. La retirada de la sonda fue casi tan mala como la inseminación. No había parte de mi interior que no ardiera. También era demasiado consciente de una pesadez en mi vientre, un peso nuevo, ajeno, que ya empezaba a moverse y aletear. El golpe en la puerta me salvó la vida. ¿Hola? ¿Kyle Fisher? Soy yo, el sheriff Harwurst.
Fui a ver a tu hermano, pero no está. ¿Todo bien con ustedes? Hace un buen tiempo que no los vemos en la iglesia. La cosa levantó la vista, sorprendida por la interrupción. Aproveché mi oportunidad, plantando ambos pies en su vientre distorsionado. Aulló, soltando mis muñecas. Nunca me había levantado tan rápido en mi vida. ¡Corre!, grité tan fuerte como pude hacia la voz del sheriff. ¡Por el amor de Dios, corre! Corrí escaleras arriba desde el sótano. No tuve tiempo de gritar más instrucciones, pero escuché las sirenas de su coche encenderse en cuanto alcancé el rellano de la planta baja. Podía oír a Sara arrastrándose por la pared detrás de mí. Tuve que esforzarme en mantener la imagen mental de sus nuevas extremidades delgadas y desgarradoras fuera de mi cabeza mientras me lanzaba por la escalera hacia el segundo piso. Especialmente porque, con cada paso desesperado, podía sentir la tensión y los nudos en mi vientre moviéndose independientemente de mis músculos. Cualquier pensamiento de que ella recordara, de que Sara pudiera haberme perdonado lo peor de en lo que se había convertido, desapareció. Podía oírla detrás de mí mientras subía tambaleándome por la escalera. Estaba seguro de que mi corazón atravesaría mis costillas. Cada respiración sentía como si llenara mis pulmones de vidrios. Aún así, no miré atrás. Las puertas y ventanas no eran una opción. Lo sabía. Maldita sea mi paranoia. Las rejas que se suponía mantendrían alejado lo peor de la humanidad, ahora me habían encerrado con algo mucho peor de lo que la humanidad podría ser jamás. Fuego recorría mis entrañas con cada fuerte golpe de mis pies contra las tablas. Podía sentir algo en mis intestinos. Se retorcía, palpitaba. No algo, algunas cosas. El pensamiento de Jeremy cruzó de nuevo por mi mente. Por favor, pensé, que llegue ayuda antes de que termine como él. Sara casi me alcanzó para cuando me derrumbé al atravesar la puerta del dormitorio. Podía oler el hedor acre, a amoníaco, del moco con el que había cubierto las paredes del sótano, de aquella cosa venida de algún universo aterrador que se alimentaba de la vida humana, y creo, según intuí, que seguiría alimentándose aún más si quería seguir creciendo, o al menos eso supuse. Sentí una de sus extremidades de Sara similares a las de un crustáceo rozar mi tobillo. Me lancé por encima de la cama, cayendo en un montón al otro lado. Sin siquiera intentar levantarme, me arrastré a los espasmos hacia la puerta del armario, gimiendo todo el tiempo. Logré una rápida mirada por encima del hombro antes de meterme en el armario abierto. La cosa que había sido Sara se encontraba en el umbral del dormitorio, iluminada por completo por la linterna que había dejado caer durante mi torpe salto sobre la cama. Mi Sara había sido pequeña, apenas superaba el 1,5 metros. Ahora, tenía que encorvarse mientras se abría paso a golpes dentro de la habitación, astillando el marco de madera de la puerta y agrietando el yeso mientras nuestra casa se ajustaba para acomodar su nueva forma. Sus viejas extremidades humanas colgaban inertes a su lado. Sus nuevos apéndices eran muchos. Desde sus costillas abiertas y quebradas, un mar de tentáculos corría a lo largo de su espina. La poca carne que quedaba en la monstruosa cosa llegada de algún lugar horrendo colgaba alrededor de su cuello como una bufanda, claramente lista para ser desprendida, como lo había sido el resto de su piel momentos antes. Lo mismo podía decirse de sus órganos: corazón, pulmones, hígado. Todos colgaban, marchitos y en descomposición, de esas patas que hacían clic más cerca de su rostro. Y ese rostro. Si tuviera suficiente futuro para tener más pesadillas, esa cara sería el tema de todas ellas. No quedaba nada de mi Sara en el rostro de esta cosa. Su cara,
su hermoso rostro, había sido apartado por el alargado hocico óseo que sobresalía de donde una vez estuvo su nariz. Su boca estirada, cónica, terminaba en un par de afiladas mandíbulas, pinzas insectoides en forma de navaja, hechas de las dos mitades de lo que alguna vez fueron sus mandíbulas humanas. Sus ojos son lo que me perseguía, lo que expulsó los últimos restos del desayuno de ayer de mi estómago. Todavía estaban ahí, pero planos, sin vida y listos para desprenderse. Apartados mientras el viejo rostro de Sara daba lugar a su nueva cabeza, las cuencas que una vez sostuvieron deslumbrantes orbes azules estaban extendidas a cada lado de su supreso, a falta de un mejor término, cara. Las nuevas placas planas y anaranjadas miraban en direcciones diferentes, una a cada lado de su cabeza, como la más horrible de las monstruosidades de aguas profundas. Debí de haber gritado, pero no lo recuerdo. Sé que ella me gritó a mí. Un horrible, gutural, penetrante chillido. Un sonido hecho por algún tipo de cosa que es tanto insectoide como acuática, y sin embargo al mismo tiempo ninguna de las dos. Por suerte, mis respuestas de lucha o huida se activaron antes de que descubriera lo que significaba ese grito que desgarraba la cordura. Aunque creo que lo sabía. Atrancaba la puerta del armario detrás de mí. No había mucho disponible, pero en mi estado de pánico no me importó. Una vieja caja de vinilos y la aspiradora tendrían que bastar. Además, incluso si hubiera tenido algo más resistente para trabar la puerta, no importaría a estas alturas. Había estado viviendo tiempo prestado desde que encontramos al ciervo en el bosque. Retrocedí lo más lejos que pude contra la pared opuesta. Mi cara estaba mojada con algo. Sangre o lágrimas, no lo sabía. Probablemente ambas. El dolor en mi vientre es innegable. Sigo imaginando a Jeremy en mi cabeza, su rostro retorcido, su mirada perdida, mientras su estómago... No puedo pensar en eso. Incluso, si eso es lo que me va a pasar, no voy a gastar mis últimos momentos contemplando mi destino infernal. Por eso estoy escribiendo esto en este sitio web en su lugar. Los últimos días han sido una pesadilla, pero sé que son un picnic comparados con lo que viene. A menos que tenga suerte. Si tengo suerte, esta publicación llegará a la gente adecuada y moriré en un infierno de fuego mucho antes de que mis hijos gusanos se abran camino fuera de mi estómago. Ella... No, eso. Está arañando la puerta del armario. El sonido de sus mandíbulas rascando la barata madera es ensordecedor. No falta mucho ahora. Puedo oír su quejumbroso chirrido. Las cosas retorcidas en mis entrañas también pueden oírlo. Se estremecen y tuercen con cada sonido de cigarra. Ansiosas e impacientes por estar con su madre. El sheriff ha regresado con los policías y están golpeando la puerta del armario. Llegaron hace aproximadamente media hora a la casa y sé que dieron una buena lucha, ya que escuché disparos, luego gritos. Supongo que después de perder la batalla, fueron todos a parar al sótano y fueron alimento para esa cosa abisal. Pero ahora están aquí, junto a mi Sara, o lo que un día fue. Todos tienen el mismo aspecto, largos tentáculos y rostros deformados. Esto es todo. Solo quedo yo, aquí, al final, con el monstruo que fue mi alma gemela y su prole parricida. Si estás leyendo esto, no envíes ayuda.
¿Quién sabe cuántas otras cosas han sido convertidas en uno de estos grotescos seres de otra dimensión, en una de estas aberraciones, en estos pecados, contra todo lo sagrado? Algo debió haber transformado al siervo que se llevó a mi esposa. ¿Quién sabe cuántas de estas cosas hay allá afuera? ¿O cuántas más ha engendrado tal como lo hizo con mi amada Sara? Solo hay una cosa que puedes hacer. Lanza una bomba sobre esta casa, a ella y al resto de esta pesadilla fuera de la existencia. Bórranos del mapa antes de que sea demasiado tarde. Mierda. Casi atraviesa la puerta. No vengas aquí. Dile al ejército que ponga al condado de Marathon en cuarentena inmediatamente. Si no lo hacen, esta cosa se propagará. No tenemos tiempo para las discusiones normales sobre ética o moral. La única solución es matarla con fuego. Sus vidas dependen de ello. Mi dirección, donde necesitas lanzar la bomba para salvar a la humanidad, es